Yo sé que ustedes han escuchado al pastor varias veces usar el término expositivamente, ¿cierto? Realmente cuando hablamos de predicar expositivamente, no solo se trata de hablar de un libro tras otro, ¿sí? Es una forma de hacerlo, como lo estamos haciendo. Sin embargo, lo más hermoso de la predicación expositiva, que es algo que debiera tener todo predicador, es que pueda tener la confianza y la certeza de decir, así dice el Señor. Entonces esa es la esperanza que tenemos al momento de predicar la palabra, de que sea un estudio agradable, no solo para las personas que se dedican a sacar un tiempo, a trasnocharle a un sermón, sino que la iglesia sea edificada de la misma manera. Si ustedes ven el título, primeramente la bienvenida a todos ustedes. Y mis amados, bienvenidos al estudio del libro de Filipenses. La notica que está ahí, pues acostumbro a ponerla, de que pongan, si todavía están a tiempo, el celular en silencio, porque todavía se escuchan repicar muchos celulares en el tiempo de la predicación o de la alabanza. Esto hace parte un poco de la reverencia, que muchas veces, lastimosamente, en eso nos ganan un poco otras denominaciones, ¿sí? Nosotros todavía contestamos los celulares por debajo de la manga, ahí, poquito, bajito, ya voy, está ahí resolvemos el problema y después colgamos. Pero mis amados, debemos tratar de concientizarnos en medio de esto. Así que mis hermanos, hoy estamos en una nueva etapa. ¿Cuál fue el libro que acabamos de estudiar los miércoles? ¿Cómo se llamó? Santiago. ¿Les gustó el libro de Santiago? Un libro muy práctico. Es un libro que te lleva fácilmente a desarrollar cómo debe ser tu conducta como un cristiano. Y así más o menos son las cartas del apóstol Pablo. Sin embargo, hay unas un poquito más compuestas de unos términos que no son tan fáciles de desglosar. Y pasamos a Santiago, que fue un libro bastante entendible, de palabras fáciles, y que muchos de nosotros salimos de los miércoles como si nos hubieran dado 3 bibliazos en la espalda a modo de reprensión, y de nosotros decir, por Dios, es que verdaderamente no estoy siendo practicante de la palabra de Dios, sino que estoy siendo como un oidor olvidadizo. Y más o menos eso nos dijo el libro de Santiago, que debíamos actuar, demostrar con nuestras obras que éramos verdaderos hijos de Dios. Así que mis amados, esta nueva carta nos dará un paso para ir aprendiendo poco a poco y descubriendo los tesoros que tiene guardados la palabra de Dios. Tal vez si hacemos un recuento de cuántos libros de la Biblia hemos estudiado, yo quiero saber aquí, o mejor dicho, no me respondan, hágalo mentalmente como yo les acostumbro a decir, pienses quién de aquí ha leído la Biblia completa, completica, que diga, yo ya me la leí. Alguna vez un maestro, un profesor, nos dijo en una exposición, si aquí somos cristianos, yo creo que ya todos tuvimos que habernos leído la Biblia completa, porque se supone que es el libro por el cual vivimos. Y si usted lleva 10 o 15 o 20 años en el Evangelio, ¿cuántas veces se ha leído la Biblia? Ni una. Pues para que ya no lo hubiésemos leído por lo menos 2, 3 o 4 veces seguidas. Y yo creo que en eso fallamos la mayoría. Así que mis hermanos, pregunta, ¿cuántos libros hemos estudiado completamente? Y esto es una pregunta que pude haber hecho antes de comenzar nosotros con esta temática de estudiar libro por libro, porque nosotros venimos de una tradición eclesial donde se nos han acostumbrado las enseñanzas dominicales, doctrinales, donde nos hablan del pecado, nos hablan del amor, nos hablan de la justicia, del amor de Dios, etc. No está mal en sí mismo, está bien y lo hemos aprendido, y Dios obra como quiere, mis hermanos, y así hemos glorificado también el nombre del Señor, y tenemos recorrido y no sabemos muchos temas y muchos versículos, historias fascinantes que son muy importantes, mis hermanos,
pero hoy por hoy, ya tú sales, hablas con tus compañeros, y no es porque sea un tema de alardear por lo que estás haciendo, pero tú ya tienes conciencia de que en la iglesia o en la congregación donde estás, ya estudiaron el libro de Filemón. ¿Se acuerdan? Que lo estudiamos aquí en una velada. También estudiamos en un ayuno Colosenses. Y si te preguntan por el libro de Gálatas, ya lo estudiaste. Si te preguntan por el libro de Santiago, ya pasaste por ahí. Y finalmente, pues estamos hasta hoy, vamos a comenzar con Filipenses. Esto es pasos cortos, pero estamos dando pasos, mis amados, fijos y seguros, y esto realmente nos permite muchas cosas que ya les voy a decir. Nosotros, al estudiar los libros completos, libro por libro, y esto lo hago a modo de paréntesis y de introducción antes de entrar a la prédica del día de hoy, mis amados, eso nos permite a nosotros tener maneras más organizadas y asertivas de aprender de la palabra de Dios. También nos ayuda la memorización de las enseñanzas doctrinales, ¿cierto? También nos ayuda a entender los contextos originales de cada libro, aprendemos de la historia, aprendemos lo que el autor original quería decir, y de esta manera entonces tenemos un panorama bíblico mucho más amplio, ¿cierto? Muchos de nosotros al comenzar ni siquiera sabíamos por qué se llama Gálatas. Pues resulta que los Gálatas fácilmente eran personas de la región de Galacia, ¿cierto? De ahí el nombre o la denominación Gálatas. Y asimismo, a ver fácil, entonces, ¿de dónde son los filipenses? ¿De dónde? De Filipos. Y son datos pequeños, curiosos, que tal vez no lo sabíamos. Por eso digo que es importante, porque antes de comenzar cada libro tratamos de hacer una introducción amplia, un bosquejo, un barrido, para que entremos todos en la misma historia y no nos perdamos más adelante y podamos continuar tejiendo una sola historia. Les voy a decir también, mis hermanos, porque esto es importante. Nosotros como cristianos somos favoritos en citar textos fuera de contexto. Voy a explicar lo que acabo de decir. Y esto puede que, para sorpresa de muchos, resulta que hay una cantidad de textos que mencionamos habitualmente para algunas circunstancias de la vida y no tenemos en cuenta realmente de dónde salió ese texto, simplemente lo decimos a memoria, pero estos textos tal vez fueron utilizados en un contexto original con otro fin, o fueron dichos estos versículos para un momento en especial, óigase bien, y ya no tienen la misma connotación para el contexto actual. Créeme que te entiendo si te sientes un poco impactado con lo que acabo de decir. Yo también me impacté cuando lo aprendí, me dio rabia incluso. Pero es necesario que sepas que aunque la palabra de Dios nos puede hablar de diversas maneras, aunque todos estemos de acuerdo que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, que además que pensaste eso, pero ¿cómo si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Mis hermanos, también tenemos y debemos de tener claro que el estudio de la palabra de Dios debe ser estricto y riguroso, y muchas veces debemos desaprender para volver a aprender. Eso lo iremos aprendiendo con el tiempo, iremos haciendo estas pequeñas cositas para que todos sigamos el mismo hilo de lo que les estoy diciendo, pero quiero que tengamos esto presente en mente. Así que digo todo esto, mis hermanos, porque es primordial que entiendas la intención de predicar lenta, clara y progresivamente la palabra de Dios, así como estamos, libro por libro. Para mí ha sido muy edificante porque llevamos en hilo, como acabo de decir, todas las enseñanzas que se nos están siendo dadas miércoles tras miércoles, domingo tras domingo. Ahora estamos en Lucas, con el pastor principalmente, y tenemos la capacidad, mis hermanos, de llevar una sola línea cronológica en la mente. Eso nos va a ayudar mucho. Mis amados, esto nos va a ayudar a tener en nuestra mente, en nuestro corazón,
una enseñanza mucho más robusta para el crecimiento de nuestro conocimiento intelectual y que nuestra fe sea aumentada en nuestro Señor Jesucristo, quien es finalmente nuestra meta. Si yo a ti te digo, te cito un texto de cualquier otro libro y en 3 o 4 meses te cito el versículo que sigue y en 3 o 4 meses te cito el otro, te va a ser difícil tejer una sola historia, ¿sí? Por eso es importante lo que estamos haciendo. Y de esta manera, mis hermanos, quiero introducirlos al estudio inicial del libro de hoy. Y no es directamente a los primeros versículos, ¿no? Ustedes saben que yo no arranco así. Vamos a ir a la parte contextual. Vamos a ir a la parte primitiva de la carta. ¿Y qué carta es? La carta a los Filipenses. Y así, mis amados, tú puedas apuntar. ¿Quiénes son los que traen libretas? Yo creo que aquí muchos ya están acostumbrados a traer su lapicero, su libretica, es muy importante. Y allí puedas dejar plasmado, y no solo en la libreta, sino lo más importante es en tu mente y en tu corazón, todos los datos importantes de esta hermosísima, bella, exquisita carta de Pablo a los Filipenses. Y no está de más recordarles que a mí me gusta premiar a esas personas que están constantemente participando en su momento cuando yo les abro el espacio. Alzan la mano, les entrego el detallito, ustedes son conscientes de eso, así que no se pierdan ningún detalle para que sigamos en el aprendizaje. Bien, mis hermanos, vamos a las diapositivas entonces y comencemos con el interesante recorrido por esta carta llena de buenas noticias. ¿Qué dice ahí? Filipenses, dice Jesucristo nuestro gozo. Así que para que todos entremos en la misma nota, en la misma línea y en la misma historia de esta carta, lo primero que les voy a decir es que esta es la carta del gozo, mis amados. Esta es la carta del regocijo. Aquí la palabra gozo, en todos los capítulos de Filipenses, la palabra gozo, la palabra regocíjense, la palabra regocijaos, anímense, está escrita en varias ocasiones, en múltiples ocasiones. Por lo tanto, el motivo de la carta de Pablo a los Filipenses tiene una identidad clara. Y yo sé, mis amados, que muchos de los que estamos en este lugar necesitamos del gozo del Señor todos los días. Y no diré muchos, diré que todos lo necesitamos, porque no todos los días son color de rosa. Hay días que hay tormentas, hay días que hay dificultades, hay días que parece que el pecado me consume, y allí es donde el cristiano necesita revitalizarse en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, debemos aprender a vivir felices. Debemos aprender a vivir en alegría. No estoy diciendo que en vidas perfectas, solamente meditando en que tienes al Señor Jesucristo que batalla diariamente contigo, en medio de cualquier situación. Mis hermanos, debemos entender que todo, absolutamente todo, lo que recibimos en esta tierra, recordemos lo que aprendimos en la carta de Gálatas, no es por mis méritos, no es por mis obras. Todo lo que recibimos, mis amados, es por pura gracia y misericordia de nuestro Dios. Todo lo que recibimos son regalos y bondades de Dios, porque verdaderamente no las merecemos. ¿Por qué? Porque todos los días pecamos en contra de la ley del Señor. Y aún así, Él sigue fiel hacia nosotros. Esta carta expresa ocasiones de la alegría de Pablo hacia los filipenses. Mis amados, y esto es por el gran detalle que han tenido los filipenses, los habitantes de la ciudad de Filipos, han tenido un gran detalle con el apóstol Pablo de acordarse de él. Y por el presente que había recibido el apóstol por parte de ellos,
para poder tener una mejor estadía en la prisión. Pablo escribe esta carta estando encarcelado y los filipenses le hacen un detalle y se lo hacen llegar a Pablo. Pablo estaba feliz, estaba contento con esto. De hecho, la primera sección y los primeros versículos de la carta narran el gran gozo y la felicidad de Pablo dando gracias a Dios por todas estas personas. Dice el versículo 3, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Y el 4 dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aún así, con todo el gozo y con todo el amor y con todo lo acercado como ese abuelo querendón, como esa persona aliada a sus amigos, como ese amigo cercano que era Pablo hacia todos sus hermanos, aún así Pablo nunca dejó de exhortar, con mucho amor igualmente, a todos los ciudadanos de Filipos y a todo aquel que le remitía una carta. Así que en medio de la alegría y de ser una carta que al leerla no solo los filipenses, sino que también nosotros recibiremos mucho aliento. Así que te animo a que no te pierdas ninguna serie de Filipenses. Pablo siempre lleva por delante que toda esa motivación, que toda esa alegría, que todo ese gozo, mis hermanos, sean llevados al resumen de una vida dedicada y agradecida con Dios, como lo narra el versículo 10 del capítulo 1, que dice, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles. Si se dan cuenta, la motivación y el gozo que quiere demostrar Pablo no es solo para brincar de un momento de la silla y cuando salgamos pues todo esto se olvide. No es solo para abrazar ese domingo o ese miércoles al hermano y a la hermana, pero dentro de 8 días todo cambió. Pablo quiere que todo este gozo sea resumido y sea cautivo en la conducta de un verdadero cristiano, y no un solo día, sino todos los días. Si vemos allí, es una representación de Pablo, ¿sí?, estando en la cárcel, que seguramente las condiciones eran muchísimo peor, ¿sí? Y quiero decirles, pues adicional a esto, que no podemos olvidar las famosas cartas de la prisión. Ya había mencionado esto un par de veces anteriormente, quizá alguno de ustedes ya lo tiene apuntado. Las famosas cartas de la prisión. El apóstol Pablo las escribe y recordemos que aparte de que escribió Filipenses en la prisión, también escribió ¿qué? Ahí está, Filemón, Efesios y Colosenses. Estas 4 cartas son escritas mientras Pablo estaba encarcelado. Mis amados, estemos muy atentos con lo que voy a decir a continuación. Pablo se dio cuenta que en medio de sus encarcelamientos, lo que para muchos de nosotros sería motivo de echarse a morir, lo que para muchos de nosotros estar en prisión o encarcelado y más a causa de Cristo, eso sería motivo de dudar de la bondad de Dios o decir, Dios mío, estaba haciendo todo por ti, ¿cómo vas a permitir que me echen al calabozo? Si estaba predicando tu palabra. Pero presten atención, para Pablo esto fue una gran oportunidad de que paradójicamente las puertas de la predicación fueran abiertas aún teniendo las celdas cerradas. Mis amados, esto es a lo que llamamos vivir apasionadamente por Cristo. Por eso Pablo dijo en Gálatas, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mis hermanos, es ilógico, es absurdo, es totalmente fuera de contexto estar en una prisión fría, oxidada, tal vez con hongos, con humedad,
después de haber sido latigado, golpeado, escupido, cualquier cantidad de veces, con poco alimento, no van a llevar la comida del rey a la prisión. Mis hermanos, que te traten como lo peor que hay en la sociedad, con personas que te vigilan día y noche siendo inocente. Es difícil poder encontrar un motivo de alegría. ¿Y sabes qué? Pablo no es que haya encontrado un motivo de alegría. Mis hermanos, es que ese motivo de alegría vivía en él. Pablo tenía la fuente de agua viva, el caudal fresco corriendo en su interior, dando buen fruto, incluso en medio de la aflicción y la soledad de las frías celdas romanas. Qué paradójico, qué descontextualizado sería estar en un lugar así y al mismo tiempo estar feliz por sufrir a causa del nombre de Cristo. Y lo más emotivo es ver la gracia de Dios reflejada en la verdadera alegría de Pablo, porque él tenía presente que no fue Pablo quien encontró a Cristo, sino que fue Cristo quien lo encontró a él. Y posteriormente puso el querer y el hacer correcto en su corazón y lo comisionó para hacer la buena obra de la expansión y la predicación del evangelio. Mis amados, Pablo actúa todos los días, aún así sin tener dónde recostar su cabeza, como un hombre que necesitaba constantemente la obra salvadora de Jesucristo en la vida de un pecador. Y reconocía que Cristo era todo suficiente en su vida, y ese era el motivo de su alegría inagotable. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? Es totalmente pertinente adentrarnos en el gran gozo que salía del corazón de Pablo. Mis amados, Dios es soberano realmente para hacer que su palabra nunca pueda ser detenida. A lo largo de la historia y de los años han intentado desaparecer los textos bíblicos, han intentado quemar las copias originales de la Biblia, pero la palabra de Dios, mis amados, nunca puede ser detenida. Pablo, y ahora si nosotros prestamos atención, y es justo el dato que acabo de dar, Pablo escribe muchas de estas cartas en la prisión, como les dije. Lo que nos deja un panorama hermoso, mis amados, de que no hay absolutamente nada ni nadie que pueda retener las buenas obras del Señor. Debemos pensar en esto. Miremos allí. Tal vez por no ser amarillista, pero esta imagen que ven allí son cosas que se veían con normalidad en la historia del cristianismo. Estas personas han escuchado la palabra mártir. Esas personas eran mártires a causa de la fe, es decir, que daban su vida por Cristo, por la fe, y allí estaban confesando ser cristianos. Y el Imperio Romano, en este caso hablo de Roma porque era la parte donde se encontraba Pablo en este momento, eran martirizados, eran golpeados, eran maltratados. Yo tuve la grandísima oportunidad y el privilegio, que hablaba con Alejandro, que sería muy bueno estar en un lugar de estos, que estuve en Roma, tuve la oportunidad de estar allá, con un contexto histórico mucho más amplio. Mis amados, Roma se construyó sobre tumbas de cristianos. Esto es increíble, entrar al Coliseo Romano, ver todo esto y ver cómo las personas no cesaban de predicar a Cristo, aún así padecieran por su nombre. Y esto era más o menos lo que pasaba.
El gobierno romano, de manera cruel y prepotente, quiso detener la predicación del evangelio a toda costa, azotando y encarcelando y llevando a las hogueras a los cristianos. Pero mis queridos hermanos, esto es una muestra muy clara que nunca las tinieblas han vencido a la luz. Y aquí yo quiero hacer una pregunta, porque puede ser que las personas que vienen de afuera hagan este tipo de preguntas, como que, bueno, si Dios era fiel y era bueno, entonces ¿por qué los cristianos morían azotados, acabados por leones, ahogados, incinerados? ¿Dónde estaba Dios? Y si a ti te hacen esa pregunta saliendo de aquí, ¿qué dices? No sé. ¿Tú crees, mi hermano y mi hermana, que todas estas personas que murieron a causa del nombre de Cristo, como muchos de los apóstoles, decapitados, incinerados, golpeados, crucificados, ¿tú crees que ellos perdieron la pelea? Ellos ganaron la batalla. Y es una respuesta simple y concisa de que Dios los hizo perseverar hasta el final. ¿Vemos la diferencia? No es tanto el cómo, sino el qué estoy haciendo al día de mi muerte. ¿De qué manera me voy a presentar al Señor el día que me toque dar fe de mi fe? Es en eso lo que tenemos que pensar. No olvidemos el caso, mis hermanos, del silenciamiento más grande a un inocente en toda la historia de la humanidad. Y fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Crucificado, repito, siendo inocente, y creyeron haberlo vencido colgándolo vergonzosamente del madero. Pero lo que para ellos era una burla y un acto de deshonra en contra del Mesías, para él era el plan perfecto de Dios y era una victoria donde ellos estaban siendo derrotados. Vuelve y dice, paradójicamente Cristo venció la muerte muriendo. Es la única persona en la historia de la humanidad que vence muriendo. Esto es hermoso, mis hermanos. Mis hermanos, lo que no sabían los del Imperio Romano cuando colgaban a Jesucristo en la cruz es que los que estaban siendo derrotados eran ellos, porque al tercer día resucitaría venciendo los ataques de la muerte que no pudieron con él. Por eso Pablo insiste en que permanezcamos firmes teniendo nuestra mirada puesta en el Señor y no le demos lugar al enemigo que lentamente nos lleva a la muerte física y a la muerte espiritual. Y recalco lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 14, que se enseñará más adelante. Pero dice Pablo, un texto digno de memorizar: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si se dan cuenta, estos textos y estos versículos nos llevan siempre a fijar nuestra mirada en Cristo. Mis queridos amados, no hemos entrado aún a los versículos de Filipenses y ya podemos ir recogiendo como enseñanza en nuestros corazones que independientemente de las dificultades que pasemos, debemos verlas todas como una prueba de la cual Dios nos está guardando y que debemos de confiar en su bendita voluntad. Además de esto, sin importar dónde estemos o cómo estemos, es decir, si hay problemas, si hay tormentas, si estamos en la casa, si estamos en el trabajo, en la iglesia, en el tranvía, en el metro, en el metrocable, donde quiera que estés, en Medellín, en el Guaviare, en Santa Marta, en Cartagena, mis amados, estando libres o estando presos, cualquier momento es bueno para llevar el evangelio a las demás personas.
Cualquier momento es digno, porque Pablo dijo, prediquen a tiempo y a destiempo. Cualquier momento es apto para predicar de la palabra de Dios. Ahora también nos dice la palabra que debemos ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Mis hermanos, según las palabras de Pablo en esta carta, los verdaderos cristianos son aquellos que tienen su mirada fija, puesta, detenida y siguiendo lentamente y paso a paso los pasos de Jesucristo. Ese es el verdadero cristiano. Mi hermano, tú te puedes pasar una vida haciendo una gran cantidad de cosas, escuchando una gran cantidad de sermones en YouTube del predicador que te guste. Te puedes saber todo el álbum de Jesús Adrián Romero, qué sé yo, de todas las canciones del mundo. Te puedes saber de Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis atrás, pero si tu vida no es una muestra clara de una relación íntima con Cristo, estamos rumbo a un fracaso espiritual. Mis amados, estos sucesos, voy a tratar de avanzar, realmente la historia es muy larga, trataré de ser lo más preciso, ya el tiempo va avanzando. Estos sucesos entre Pablo y los filipenses son narrados específicamente en Hechos capítulo 16, y usted puede ir rápidamente allí, Hechos capítulo 16. Ubíquese allí. No perdamos de vista, mis amados, vamos a ponerlo por acá, no perdamos de vista, y esto también hace parte del panorama bíblico, que el libro de Hechos de los Apóstoles, que muchos llaman los Hechos del Espíritu Santo, por todas las obras del Espíritu Santo manifiestas en este libro, no solamente existen el libro de Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, todas estas historias son narradas detalladamente cuando vamos al libro de cada ciudad, por decirlo así. Pero todo el libro de Hechos de los Apóstoles narra desde que la ascensión de Jesucristo y todo el recorrido de los apóstoles, ¿sí? Aquí en Hechos de los Apóstoles narra cuando Pablo va hacia los Efesios, cuando va hacia los Colosenses, cuando fue a Gálatas o pasó por Gálatas. Y ahora en Hechos 16 narra específicamente cuando Pablo llega hacia los ciudadanos de Éfeso, de Filipos, ¿sí? Así que vemos un mapa allí, ok, yo por aquí dejé mi celular allá, vamos a ir aquí rápidamente. Llegué, muy bien. Yo quiero que miremos ese mapa, ¿sí? Y quiero que vayamos a un punto muy específico, esto no tiene pierde realmente. Si usted se fija, ahora yo lo voy a hacer como si lo estuviera viendo de allá para acá, en la parte donde dice segundo viaje misional o misionero de Pablo, abajo hay una parte que dice Cilicia, ¿todos la ven? Cilicia, muy bien. Si vamos al capítulo 15, al versículo 41, es decir, el último versículo, el capítulo 15, dice: y pasó por Siria, ¿y qué? Y Cilicia, confirmando a las iglesias. Es decir, en Hechos capítulo 15, Pablo estaba en Cilicia, ¿sí? Capítulo 16, en adelante dice: después llegó a Derbe y a Listra. Pausemos ahí, alce su mirada y siga las flechitas rojas. ¿Qué dice? Derbe y Listra. Ya Pablo pasó de Cilicia y pasó de Derbe y a Listra. Y dice: he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego.
Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Si vemos arriba de Derbe, ¿qué dice? Listra, Iconio. Es decir, que Timoteo venía de esas regiones, se junta con Pablo allí en Derbe y emprenden el viaje misionero. Versículo 3. Quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que había acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Bueno, vamos al versículo 6. Dice, y atravesando Frigia, alce su mirada un momentico, siga los punticos. Sale Pablo de Derbe, pasa por Listra, pasa por Iconio y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, que ¿quiénes son los de Galacia? Los Gálatas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Gálatas, dijimos que Pablo no pisó Galacia, pasó por Galacia, pero no se estableció en Galacia. Por eso dice, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, la atravesó, la cruzó, la pasó, y dice aquí que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Si ustedes ven más adelante, ven así el mapa que dice Asia, ¿sí lo ven? Ahí está. Entonces el Espíritu Santo les prohibió, mis hermanos, que predicaran la palabra en Asia. Versículo 11. Vamos al versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, ahora, alce su mirada. Volvemos, de Derbe, Listra, Iconio, pasaron Galacia, pasaron Frigia, no predicaron en Asia porque se les fue prohibido y siguieron a la punta ya llegando al mar que dice Troas, ¿lo ven? Entonces dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, bueno, el mapa aquí no lo especifica, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. El mapa no lo especifica, sin embargo, después de Troas, las regiones que siguen, esos punticos hacia arriba, es estas dos partecitas, ciudades que no están allí en el mapa, y una vez pasa allí, llega a la ciudad de Filipos. Ese es el recorrido que narra Hechos 16 de Pablo desde Derbe hasta Filipos. Se dice que en ese segundo viaje misionero, Pablo pudo haber recorrido hasta 9.000 kilómetros de distancia. Es increíble la cantidad de territorio que ganaban tomando fotos, mirando a ver qué comida rica había en estas ciudades, no, predicando el evangelio. Bueno, mis amados, así que en este contexto, así ya sabemos, Pablo no pudo predicar en Asia, el Espíritu Santo se los negó y resulta que como Pablo tiene la iluminación de llegar a Filipos. Rápidamente se los voy a contar para no demorarnos más en el libro de Hechos 16, pero allí está plasmado, lo puede estudiar en su casa. Resulta que Pablo tuvo una visión y en esa visión dice que él ve a un varón macedonio, ¿sí? Que Macedonia es la parte de Filipos, la parte alta y todo ese sector alto que no está ahí en el mapa, pero todo eso es Macedonia. Cuando Pablo estaba en Derbe, tuvo esta visión de cruzar hacia Macedonia. El varón macedonio en esa visión le pide ayuda para que fuera a aquel lugar y fue como Pablo finalmente, atravesando todo esto, llegó a la ciudad de Filipos, ¿sí? Mis amados, esta carta es sumamente personal. Todos sabemos que Pablo escribió muchas cartas. Sin embargo, ninguna carta que escribió Pablo fue como la de Filipenses. Ninguna. Muchos con mucho contenido rico en teología, en consentir también a las personas de otras regiones, pero ninguna carta fue tan cercana como la carta que Pablo le hizo a los filipenses. Varios comentaristas y escritores han comparado las cartas paulinas
voy a bajarlo, sí, mis amados, varios comentaristas y escritores han comparado las cartas paulinas con otras cartas y definitivamente no hay ninguna que sea tan íntima como la que hizo con los ciudadanos de Filipos. Había definitivamente entre ellos una relación muy especial, la cual es verdaderamente evidente a lo largo de estos 4 capítulos. Filipenses solo tiene 4 capítulos. Así que teniendo el panorama general de la carta a los filipenses, vamos a detalles más específicos, con el fin de profundizar no solo en cultura bíblica general, sino también en el aumento de nuestra fe. No piensen que esto solo es apuntar y decir, mis hermanos, mire, también tener la oportunidad de hablar con mi cuñado, que está ahí, que compartimos algunos momentos, y tenemos la certeza de que las personas que estudian la historia de la Biblia, que estudian la historia de la iglesia, tienen una fe mucho más aferrada. Y quiero hacer un pequeño paréntesis con esto. Mis amados, el paréntesis es informarles que el estudio, exactamente lo que digo, de la historia de la iglesia es muy, pero muy importante. Y más cuando estamos recién adentrados en un libro nuevo. Porque estudiar lo que pasa hace cientos de años en las iglesias primitivas y lo que pasó con nuestros patriarcas, porque solo no sabemos la historia de Abraham, de Moisés, de Jonás, de Daniel, de David que mató a Goliat, y etcétera, etcétera, pero no pasamos a la verdadera historia de dónde surge el cristianismo, de dónde surge la Trinidad, de dónde surgen todas estas cosas, concilios, etcétera, etcétera. Mis amados, estudiar lo que pasó hace cientos de años, ¿saben por qué es importante? Porque nos protege de las herejías que van surgiendo a lo largo del tiempo. Es importante porque nos inspira con respecto a los sucesos realizados por aquellos mártires que ya mencionamos o aquellas personas que dieron la vida a causa de Cristo. Nos sirve porque nos ofrece perspectivas mucho más amplias para poder entender mucho mejor los contextos antiguos y los contextos actuales, ¿sí? Hoy por hoy tenemos muchos cristianos desorientados, mis amados. Si usted está en internet o sigue esos grupos de prensa paisa y todo eso, y Cubo y no sé qué, y Telemedellín, en muchas ocasiones suben publicaciones diciendo, encontramos a una persona en tal barrio desorientada. Y usted ve la foto, es una persona como ida, como elevada. Pero ¿cómo se dan cuenta que esta persona está desorientada? Mis amados, es muy fácil. Porque les hacen preguntas y no saben responderlas. No saben de dónde vienen ni para dónde van. No saben su nombre, no saben su identidad. Por eso, mis amados, es necesario estos estudios para que te afines en la palabra del Señor y puedas dar una respuesta contundente y de fe con respecto de dónde vienes y hacia dónde vas. Cierro paréntesis. Pasemos acá. Y quiero dar entonces estos datos importantes y con esto cerramos el contexto, ¿sí? El contexto. Datos importantes. Estas preguntitas, acuérdense que yo por ahí las hago de vez en cuando. Son las cascaritas, como dicen por ahí, del examen. La carta que escribe Pablo a los filipenses se escribe en el año 62 después de Cristo. Y un poco de la ciudad de Filipos. Filipos fue la primera ciudad europea donde se radica una iglesia cristiana y se predica el evangelio. Tercero, Filipos era una ciudad principal en el continente europeo, conocida por su gran comercio. De hecho, su lugar era estratégico porque las vías férreas y las carreteras unían una ciudad con otra, por lo cual era el eje del comercio, ¿sí? Pasemos. Filipos
Ojo con este dato, muy importante. Usted va a salir de aquí diciendo, ¡guau! Este dato lo va a subir al estado. Filipos fue fundada por Felipe de Macedonia, padre del conocidísimo por la historia Alejandro Magno. Y de allí viene el nombre de Filipos, por Felipe de Macedonia, Filipos. De ahí viene el nombre. Siguiente. Pablo se fue de esta ciudad de Filipos por una persecución y un encarcelamiento ilegal, que finalmente es lo que les conté, Hechos 16, ahí lo pueden ver. Y finalmente dice que Pablo hizo una gran amistad y relación con los filipenses y fue de los únicos que recibió ayuda. Y no fue así con los colosenses y los tesalonicenses, que también le quisieron enviar unos detalles a Pablo, pero Pablo solo acepta la ayuda de los filipenses. Imagínense, ya vamos adentrando en esa relación tan íntima, tan profunda que había entre el escritor y los remitentes de la carta. Muy bien, y ya cierro este contexto, mis amados, el contexto, el culto no se ha acabado, me faltan unas cositas, para finalizar este contexto que realmente queda mucha información por decir, pero tenemos que abarcarlo de manera sobria y precisa. Es totalmente necesario concluir con lo siguiente antes de pasar a los primeros versículos. Y aunque Pablo sí trató con temas específicos de la iglesia de Filipos, no había un gran problema, no había un problema notorio que uno dijera, Dios mío, esta iglesia, como los Gálatas, que estaban todos desorientados ya, creyendo todas las tradiciones de los judíos, creyendo un evangelio diferente al que ya se les había predicado. No había un problema exactamente de idolatría como en otras ciudades, idolatraban a diosas, a dioses, etcétera. No había un problema notorio. Pues muchas cosas marchaban bien. Tal vez uno que otro versículo se puede ver o podemos notar más adelante, quizá alguna rivalidad, o tal vez que los judíos de alguna manera estaban intentando ganar terreno en algún momento. Sin embargo, mis amados, atención, William Barclay, que es escritor de uno de los tantos comentarios al Nuevo Testamento, y la carta, también un comentario a la carta de los Filipenses, dice: para muchos de nosotros, los escritores, Filipenses es la carta más preciosa de todas las que se conversan de Pablo. Se le han dado dos títulos: la carta de las cosas excelentes, cosa que no hay duda, y la epístola del gozo, porque en ella aparecen una y otra vez la palabra gozo y gozaos y regocijaos, y otra vez os digo que gocéis. Aún estando en la cárcel y en una situación angustiosa, Pablo quería dirigir los corazones de sus amigos filipenses, y claramente los nuestros, al gozo que nadie puede arrebatar. Cierro comillas. Bien, mis amados, quiero que entonces, para la parte B, estoy muy a tiempo, creo, vamos a hacerle, vayamos a la salutación inicial, ¿sí? Este sermón comprende estas dos partes, el contexto inicial, y terminamos con los versículos del 1 al 11, para cerrar todo esto que estamos hablando en un solo hilo, en un solo botón. Vamos, por favor, me pueden seguir también en las diapositivas, vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11. ¿Estamos claros hasta aquí? Bueno, espero que sí. Dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Jesucristo, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de ¿quién? De Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Muy bien, así que es claro y notorio que del versículo 1 al 11 hay dos partes. Del versículo 1 al 2 está la salutación, y del versículo 3 al 11 hay una oración por sus amados amigos de Filipos. Pablo inicia este libro con una presentación que parece que hemos leído en todas sus cartas. De hecho, si vamos a las cartas de Pablo, todas parecen comenzar igual. Sin embargo, hay algo en este saludo inicial que la diferencia de los demás. Y no preguntaré porque tal vez es un detalle escondido allí. Pablo ha tenido la costumbre de presentarse a sus hermanos de otras ciudades como Pablo, el apóstol. Si usted puede leer, dice Pablo y Timoteo. Aquí no dice Pablo, apóstol de Jesucristo, comisionado, no, Pablo y Timoteo. Sin embargo, mis amados, Pablo no se presenta así, ni con los Gálatas, ni con los Efesios, ni con los Colosenses. En todos se presenta como Pablo, apóstol. Sin embargo, Pablo no se presentó, mis amados, de una manera tan estructurada. No le fue necesario a Pablo presentarse a sus amigos de Filipos haciéndose reconocer o con la vestidura de apóstol de Cristo, por el simple motivo que Pablo le escribía esta carta a sus entrañables amigos de Filipos. Él sabía que de una u otra manera iba a ser recibido con amor y con cariño. Por eso más bien se presenta de manera más sutil como siervo o esclavo de Cristo, y Pablo entendía que no había mayor orgullo que ese. Esta carta fue escrita de un amigo a sus amigos. Pablo denota algo muy importante en el versículo 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y sí, este sí es un lenguaje habitual que hemos leído en otras partes, en la lectura de las cartas paulinas. No obstante, Pablo da a conocer hacia quienes es dirigida la carta y un mensaje escondido pero muy profundo, y quiero leerlo en las palabras de Marvin R. Beeson, que es un escritor, y explica el por qué Pablo usa el término a todos los santos de Cristo. Dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y en otras versiones lo narra, lo podemos ver, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos de Cristo, todos los santos que están en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y los diáconos. Así que este escritor explica por qué Pablo dice a todos los santos de Cristo, abro comillas. Cuando Pablo decía que el cristiano está en Cristo, quería decir que el cristiano vive en Cristo como el ave vive en el aire, como el pez vive en el agua y las raíces del árbol están en la tierra. Lo que hace al cristiano diferente es que siempre y en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Jesucristo. Cuando Pablo habla de los santos en Cristo Jesús, quiere decir
los que son diferentes de las otras personas y están consagrados a Dios mediante una relación especial con Jesucristo, y eso es lo que debe ser un cristiano. No siendo poco este dato que les acabo de dar, les traigo también un dato muy importante. Pablo combina dos palabras esenciales en sus salutaciones y lo hizo también en sus otras epístolas, deseando a sus hermanos, versículo 2, gracia y ¿qué? Y paz. Gracia y paz. Estas dos palabras, mis hermanos, no son dichas casualmente. El primer detalle es que Pablo las utiliza recurrentemente debido a que estas dos palabras se usaban por tradición. La primera palabra, que es gracia, la usaban en el hebreo al inicio de las cartas. Y la segunda palabra, que es paz, la usaban de la misma manera, pero en griego. No obstante, estas dos palabras no denotaban solamente un saludo de paz cualquiera. No denotaba un saludo de paz donde simplemente no hubiesen guerras o simplemente hubiese una calma. Mis amados, cuando Pablo decía gracia y paz, es porque deseaba verdaderamente a sus remitentes un estado de bienestar total, que verdaderamente se desea a los que reciben el mensaje todo lo que se le puede atribuir a un saludo lleno de amor y de buenos deseos. Avancemos versículo 3 y 8. De 3 al 8, por favor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y mis amados, dice que el cristiano realmente, es lo que podemos ver en estos versículos siguientes, el cristiano puede experimentar varios tipos de gozos. Están los que se gozan cuando hay unidad entre hermanos y se deleitan en esto. Están los que se gozan como se gozaba el salmista cuando decía mirad cuán bueno en el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Están los que se gozan en la predicación de su palabra. Están los que se gozan en la restauración del hermano. Están los que se gozan en la oración, y es aquí donde justamente se encuentra Pablo y es lo que está haciendo en estos versículos. Pablo está haciendo una oración ferviente y sincera hacia sus amigos, y esto es un ejemplo claro de cómo nosotros debemos orar cuando estamos delante del Señor rogando y agradeciendo por nuestros allegados y seres queridos. Con amor, con sinceridad, con humildad y un corazón agradecido para presentar delante de Dios a nuestros amigos y a nuestros amados. Pablo lo hizo de manera genuina, y esas eran las palabras de una persona que tenía claro que el vínculo perfecto es el amor y que el amor cubre multitud de pecados. Pablo tenía la fe de que el Señor Jesucristo iba a hacer perseverar a los santos de Filipos, cuya relación era muy cercana y ferviente en intimidad con el Señor. Mis amados, el llamado también es para nosotros, que tengamos este mismo sentir. No deseando el mal por nosotros mismos entre hermanos con envidias o celos, sino revistiéndonos de amor para toda la congregación en general, orando constantemente por cada uno de nosotros. Aquí también vemos que es válido reconocer la función que han hecho los demás y las demás personas, y es lo que está haciendo Pablo aquí, haciendo su carrera de la fe. Pablo reconocía todo el esfuerzo que habían hecho los filipenses para hacerle llegar este presente allá hasta la cárcel. Mis hermanos, reconocer los buenos actos e intentar siempre animar en la palabra del Señor a la congregación y a todas aquellas personas que han dispuesto su vida para el servicio y el crecimiento del Evangelio, le agrada al Señor. Y el versículo 8 dice:
porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable, con el profundo amor de Jesucristo. Vemos también, mis amados, que el amor de Pablo proviene de un amor genuino de Dios. Es un amor único, es un amor verdadero. ¿Y quién de los que estamos aquí podemos decir delante del Señor que amamos a nuestros hermanos con un amor visceral y profundo como lo tenía Pablo por sus amigos? Yo creo que meditaríamos antes de responder. Y para terminar, versículo 9 al 11. Dice Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Mis hermanos, no puedo finalizar este sermón de mejor manera que entendiendo con plenitud lo que quiere decir Pablo con estas palabras. Presten mucha atención. Nótese que Pablo no pide que el amor crezca más y más en ellos, dándose abrazos, regalos, muestras de afectos físicas como tal. Ojo, que no está mal en sí mismo, sino que Pablo pide que el amor crezca más y abunde más y más ¿en qué? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Pero qué quiere decir entonces esto? Lo que quiere decir Pablo es que el amor que se debe aumentar aún más y más, y quiero que eso también lo entendamos nosotros hoy, mis amados, es exactamente el crecimiento en el conocimiento de Jesucristo y la buena conducta de la palabra del Señor, dejándonos guiar todos los días por la palabra del Señor, según el conocimiento que hayamos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana. Por eso Pablo dice: ojalá vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mis amados, todo lo que llevas viviendo a lo largo de tu vida cristiana, todo el conocimiento que el Señor ha plasmado en tu mente y en tu corazón, es para que crezca aún más y lo puedas aplicar y replicar, es decir, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Está bien que nos amemos y tengamos demostraciones piadosas los unos con los otros, está bien. Sin embargo, el mensaje que debemos enfocar aquí es poder aplicar y poner en práctica el amor de Cristo basado en el conocimiento de su palabra. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Exactamente es el fin y la meta de todo cristiano verdadero. Que el día que seamos presentados delante del Señor, podamos pasar como siervos irreprensibles, con integridad, y que vivimos una vida que no fue tal vez perfecta, es verdad, pero que vivimos una vida, mis amados, rogándole todos los días al Señor su ayuda e intentando mortificar nuestro pecado, no con nuestras fuerzas, sino con las suyas, para llegar a la estatura del varón perfecto. En pocas palabras, todo el conocimiento puesto en práctica, actuando conforme a la voluntad de Dios, negándonos a nosotros mismos, es el camino a la integridad cristiana, para que el día que suenen las trompetas seamos encontrados haciendo su voluntad. Fíjese que Pablo pide que seamos sinceros e irreprensibles. Y quiero decirte de dónde viene la palabra sincero, y sé que te dará una perspectiva diferente con respecto a tus actitudes. Vamos a hacerlo práctico. Resulta que en la antigüedad, cuando vendían artículos de cerámica fina, ¿sí?, cuando querían homologar o sacar una copia casi original de esta cerámica, resulta que cuando habían grietas en ella,
Tomaban cera y con la cera tapaban las grietas de esta cerámica, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que de esta manera maquillaban esa porcelana y no se notaba que no era original. Pero ¿cómo se daban cuenta entonces que era original? Porque tomaban este artículo, este producto, y lo ponían como cuando uno revisa un billete en la luz. Entonces cogían la porcelana y la ponían así. Y la luz del sol, era efectivamente la luz del sol, la que mostraba la grieta que había en la porcelana. Entonces, los mercaderes usaban, o las personas que compraban, una palabra que en ese entonces, la palabra, eran dos palabras, abro comillas, la llamaban cine cera, es decir, que pedían el artículo sin el maquillaje y querían un producto original. Y cine cera finalmente es la palabra sincera y es donde viene la palabra sincero, que quiere decir genuino, perfecto, sin mancha, sin remiendos. Mis amados, a nosotros nos llega la palabra así, pero Pablo lo entendía porque viene el contexto y Pablo les dice: quiero que sean sinceros, mis amados, quiero que sean genuinos, quiero que sean perfectos, sin mancha, preséntese al Señor incorruptibles. Así pues, mis amados, que debemos presentarnos al Señor irreprensibles, y que cuando seamos puestos a prueba bajo la luz del sol, bajo la luz de la mirada del Altísimo, no haya en nosotros marcas de cera o grietas por donde el enemigo pudo entrar y hacer daño en nuestra vida hasta llevarnos a un lugar donde nunca quisimos estar. ¿Cómo lo lograremos? Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Para qué, mis amados? ¿Para la gloria mía? ¿Para vivir la vida como me da la gana? No, para la gloria y la alabanza de Dios. Cuando estamos saturados, llenos de la bendita palabra del Señor, cuando vivimos la vida no para darle gusto al mundo, cuando nuestra vida se convierte en una alabanza para Cristo, cuando ya perdemos el temor del qué dirán y tenemos la convicción de que servimos al Rey de Reyes, de que servimos al Señor de Señores, cuando entendemos, mis amados, esto me permitió, el Señor me permitió de alguna manera entender que allí afuera nos da miedo predicarle a personas que necesitan al mismo Cristo que tú necesitaste alguna vez. Todos tienen una necesidad de Cristo y de un Salvador, solamente que lo camuflan. Pero todas las personas tienen la necesidad de Cristo. Mis amados, cuando perdemos ese temor al mundo, cuando tenemos la convicción puesta y la mirada, como dice Pablo, fijada en la meta que es Jesucristo, que es el único merecedor de gloria y de honra, es porque el fruto del Espíritu Santo está floreciendo en ti y en mí. Termino diciendo, cuando comienzas a aborrecer más y más el pecado, ¿te has dado cuenta de esto? Cuando tú pecas y caes habitualmente en algo, pero en un mes vuelves a caer, o en 15 días, y no te sientes igual de bien que antes, hay algo que está cambiando en tu vida. Mis amados, cuando empezamos a aborrecer más y a repudiar y a odiar más y más el pecado, cuando te duele desde lo más profundo de tu corazón tener contacto
con el pecado, es porque tu vida está dando un giro. Es porque la obra poderosa del Espíritu Santo está perfeccionando tu vida. Y te doy el mejor consejo: no detengas la obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque así como Pablo le deseó a los filipenses, deseo y oro por ustedes, mis amados, y por mí especialmente, de que el que comenzó la buena obra, la terminará. Así que, mi amado y mi amada, toma fuerzas en el Señor, toma alientos en el Señor, levántate en las fuerzas del Señor. Y nunca olvides que cualquier momento es bueno para agradarle, para predicarle y glorificarle, porque Él tiene todo bajo control. Él ya dio todo por ti y por mí. Y ahora nosotros actuamos en pos de ese amor que se nos fue dado, y que independientemente de las circunstancias, Dios sigue siendo Dios. Pongámonos en pie, por favor.